Ya, ¿tú nos das el pase, Felipe? Listo, ahí estamos grabando. Ya, súper. Buenas noches a todos. Hoy día estamos felices de tener a la doctora Silvia Rau con nosotros. La doctora Silvia es médico veterinario de la Universidad de Chile. Tiene un doctorado además de ciencias veterinarias eh, y ha trabajado siendo profesora en varias universidades, en la Universidad de Chile, la de Santo Tomás, la del Pacífico, la Universidad Mayor y las Américas, y hoy en día está de profesora titular en la Universidad Mayor. También hace investigación, hace clínica y tiene un montón de publicaciones súper interesantes. Y ha sido profesora en talleres y cursos y diplomados relacionados con cannabis medicinal desde ya del año 2020, si no me equivoco. Así que estaba relacionada con la cannabis de hace bastantes años, 5 o 6 años ya. Eh, Así que nada, un honor para nosotros tenerla aquí, a la doctora Silvia. Ella tiene un montón de experiencia clínica en el cannabis y hoy día nos va a contar acerca de unos temas nuevos que se nos ocurrieron hace un par de semanas. Nosotros ya llevamos haciendo casi un año los webinars de especialidad y hoy día queremos hablar acerca de las enfermedades inflamatorias y bueno, acá estamos ya con 29 personas inscritas, súper bueno la cantidad de gente feliz. Gracias a todos por estar. Y al final vamos a hacer una ronda de preguntas eh, para que no se desconcentre la doctora mientras está presentando. Y pueden poner en el chat mismo, yo lo voy a estar viendo, las preguntas mismas y también si es que se está escuchando bien y si está todo bien de la presentación. ¿Les parece? ¿Todo bien? Ya me voy a silenciar ahora para no sobreponer los audios y cualquier cosa la ponemos entonces en el chat. Ya, Silvia, todo tuyo. Ya, muchas gracias, buenas noches, agradecida por la invitación, siempre agradezco la invitación porque me gusta muchísimo el tema, creo que es importante que nos informemos para poder tener un criterio informado, ¿cierto? Y racional con respecto al tema. Bueno, los dos temas justamente que vamos a hablar ahora tienen relación con algo relativamente nuevo, la enfermedad inflamatoria infiltrativa de nuestros pacientes perro-gato, que también se da en otras especies y en el hombre, no es nueva, pero sí el planteamiento que cannabis y cannabinoides, CBD específicamente, o incluso hasta full espectro, puede ser una muy buena alternativa para el tratamiento de nuestros pacientes. Y también vamos a hablar de algo que ha ido emergiendo lentamente, que es el uso en el sentido de la premedicación y anestesia de nuestros pacientes, específicamente también CBD puro o CBD Broad Spectrum, que puede ser también una muy buena alternativa frente a la necesidad de intubar, ¿cierto? De sedar, de tranquilizar, e incluso hasta colaborar con la analgesia en el proceso de premedicación y anestesia. Entonces, bueno, busqué algunas investigaciones interesantes que se las voy a compartir ahora a continuación y partamos entonces esta presentación. Bueno, por supuesto que primero hay que hablar sobre el sistema endocannabinoide en general y sobre sus funciones y la relación que tiene con el sistema orgánico. En realidad uno finalmente después de haber investigado o estudiado distintos tipos de fuentes de datos, de fijas publicaciones, hay un par de libros por ahí que están publicados, uno se da cuenta que en realidad esto se debía haber planteado hace demasiados años atrás. Cuando se estudia fisiología humana, fisiología veterinaria, nosotros también deberíamos estudiar el sistema endocannabinoide, ya que tiene una relación estrecha con todos los sistemas regulatorios orgánicos, ¿ya? Por ejemplo, ahí yo le puse una larga lista, pero por supuesto que sistema respiratorio, digestivo, cardiovascular, regulación de la presión, de la fuerza inotrópica, sistema urinario, comportamiento cognitivo, sistema inmune, muchas funciones, la gran mayoría de las funciones está regulada en forma paralela con el sistema endocannabinoide. Por lo tanto, es muy importante, ¿cierto?, saber de qué forma el sistema endocannabinoide podría de alguna forma la desregulación, según lo que planteaba Russo hace años atrás, finalmente se manifestaba en una patología. Y por supuesto que los fitocannabinoides, que son aquellas sustancias que nosotros obtenemos de las plantas, específicamente de cannabis sativa, de alguna forma nos puede ayudar también a volver a restablecer esa homeostasis, ¿ya? Con respecto a las enfermedades inflamatorias, yo pensé y creo que me parece más lógico hablar de alguna forma de estas enfermedades relativamente breve, de manera que sea un contexto introductorio hacia el tema de la regulación del sistema endocannabinoide a través de las sustancias endo y fitocannabinoides, ¿ya?
Entonces, estas enfermedades inflamatorias intestinales, que finalmente si uno lo analiza, son enfermedades autoinmunes, ¿cierto? En que el organismo comienza a reaccionar en forma de tejido propio. Y por lo tanto se ha visto que hay una desregulación del sistema inmune porque eso no es natural, ¿ya? En el ser humano, que eso también es muy importante porque después les voy a plantear la idea que el perro es justamente en este momento modelo de estudio de dos enfermedades que son muy claves en el ser humano y todavía no han encontrado una puerta abierta como para decir, bueno, ya pasó todo la agudeza del tema y podemos estar tranquilos, porque no es así. Que es la colitis ulcerativa crónica y la enfermedad de Crohn, ¿ya? Ambas enfermedades hoy en día todavía son consideradas incurables. Por supuesto que sí, hasta cierto punto los pacientes están moderadamente equilibrados, ¿verdad? Pero son crónicas y por lo tanto todas las terapias, el control de la parte de alimentación y una serie de factores que deben ser respetados se mantienen en el tiempo porque caso contrario la persona vuelve de nuevo a tener crisis muy graves, ¿ya? Se ha visto que justamente el sistema endocannabinoide, el SEC, ¿cierto?, trabaja también junto con el sistema opioide. De hecho, ahí se habla también del famoso triunvirato de receptores, que coincide justamente con el encuentro y la activación del sistema opioide, con el sistema cannabinoide, con receptores CB1, CB2 y otros más, y también con el famoso receptor asociado, ¿cierto?, a potencial transitorio, que es TRPV1. Entonces uno se da cuenta que en el fondo ambos sistemas, en este caso opioide, ¿cierto?, y cannabinoide, funcionan en forma paralela. Y eso ya se ha probado con inmunohistoquímica. Los objetivos son principalmente minimizar síntomas, mejorar la calidad de vida a través de, ¿cierto?, también controlar dolor, porque también en este tipo de procesos y otros más donde participan también el SEC tiene que ver también con el control del dolor y efectos cognitivos, ¿ya? Y se ha visto a través de algunos estudios que también efectivamente hay analgesia. Y eso tiene que ver también con el impedimento de la liberación del aminoácido transmisor, o sea, prodolor o excitatorio más conocido, que es glutamato, junto con aspartato. Vamos a la siguiente. Este es uno de los estudios que yo encontré que era interesante poder mencionárselos a ustedes, que en el fondo lo que hace es, de alguna forma, dilucidar, ¿verdad?, la implicación de la fisiología y la patología del sistema gastrointestinal desde el punto de vista de la regulación del sistema endocannabinoide. Entonces nosotros podemos ver acá en la imagen, este es un receptor, ¿verdad?, que es receptor cannabinoide, que es un receptor asociado probablemente a proteína G, ¿verdad?, que reacciona frente digamos, a moléculas, ¿verdad?, fitocannabinoides o agonistas endógenos, regulando este eje que hoy en día se conoce, ¿verdad?, que hay una interrelación directa entre lo que ocurre en el sistema nervioso central y el sistema digestivo, ¿verdad? Se habla de otro cerebro que está ubicado, pero en el fondo, ¿qué es lo que es una interrelación directa? Esto controla el apetito, ¿verdad?, la neurotransmisión, que permite también la conexión entre estos dos centros, regula la ingesta de alimentos, etcétera, ¿ya? Entonces, bueno, el SEC desempeña un papel clave en el tracto gastrointestinal y eso corrobora que efectivamente hay una interrelación rápida y directa entre ambos sistemas, digestivo y también sistema nervioso central. El receptor CB1 se encuentra en el sistema nervioso entérico, que es muy importante ya hablar de eso, porque ahí tenemos las terminales, las neuronas vagales, espinales, y que regula la liberación de neurotransmisores. También lo encontramos en hipotálamo, el sistema nervioso central, y los principales endocannabinoides que están participando en este tema de la regulación o la desregulación son estos dos, que ya hace mucho tiempo ya se conocen, que es la anandamida o AEA, y el 2-araquidonilglicerol, que es 2-AG. La anandamida, por un lado, se ha visto, es lo que en el fondo, digamos, plantea este artículo en su revisión bibliográfica, que estimula el apetito y la hiperfagia, y por otro lado 2-AG, durante el ayuno, ¿cierto?, aumenta 2-AG y disminuye tras la alimentación. Por otro lado, el receptor CB2 se distribuye en todo el sistema inmunitario y por lo tanto participa en forma directa en la modulación de las probables inflamaciones del tracto gastrointestinal, ¿ya? Y por otro lado también tiene que ver con la sensibilidad a la insulina, y hay muchos estudios con respecto a este receptor CB2 y la participación del sistema endocannabinoide en una enfermedad que es bastante delicada, digamos, todavía, y también afecta a otros animales, que es justamente la diabetes. Entonces, ¿qué es lo que plantean los mecanismos asociados, por ejemplo, a la peristalsis? Que la anandamida principalmente actúa sobre el receptor CB1, ¿verdad?, y actúa reduciendo la motilidad intestinal.
Y eso también puede ser importante, por ejemplo, desde el punto de vista terapéutico, a futuro pensar en algún tipo de regulación del síndrome del intestino irritable. Por otro lado, 2-AG también interactúa, pero con ambos, CB1 y CB2, en un efecto más variable, porque puede inhibir o estimular la peristalsis, dependiendo de su concentración y del estado fisiológico del intestino. ¿Qué pasa con el impacto sobre estos receptores en enfermedades intestinales? Se ha observado, por ejemplo, que en estas dos patologías que mencioné yo recién, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, se ha visto que los niveles de anandamida y 2-AG podrían aumentar, ¿ya? Y eso también, por lo tanto, sugiere una relación en la regulación de la inflamación del sistema digestivo. La activación de CB1 por la anandamida puede disminuir la hipermotilidad, en cambio CB2, activado por 2-AG, puede modular la respuesta inmunitaria. Entonces, estos, digamos, hallazgos que se dan en el fondo derivados de múltiples investigaciones y que los autores cuando publican un trabajo científico recabarran lo más, y hacen, digamos, un acúmulo de información lo más grande posible como para poder sustentar el resultado y la hipótesis de sus estudios. Y por lo tanto se plantea un gran potencial terapéutico. Por ejemplo, este gráfico es bien interesante porque el sistema entérico, ¿cierto? Regulador del sistema digestivo, tenemos acá que se plantea, por ejemplo, esta es la enfermedad que se denomina lipidosis hepática, pero que no está asociada en el ser humano con la ingesta exagerada de alcohol, ¿ya? Eso es importante porque en realidad la etiogenia, la fisiopatología de esa enfermedad es un poco distinta. Entonces, se ha visto que estos antagonistas, ¿verdad?, de ambos receptores, teóricamente, han disminuido en algunos pacientes la síntesis de ácidos grasos, la reacción de esteatosis, inflamación y fibrogénesis terminal. Con respecto a las enfermedades intestinales inflamatorias, que eran las siglas que se denominaban antiguamente, hoy en día son las EII, ya no son las IBS, disminuyen los agonistas, en este caso la inflamación, el tracto gastrointestinal y las secreciones digestivas. Y por otro lado, en los cánceres colorectales también se ha visto que los agonistas de estos dos receptores inducen apoptosis, disminución de invasividad, autofagia, proliferación y angiogénesis, ¿ya? Bien, entonces, los antecedentes que entregan los autores es que la enfermedad inflamatoria intestinal es una patología crónica donde no está totalmente dilucidada, pero se ha visto que es multicausal, que es bastante frecuente en perros, que incluso algunos se presenta, digamos, a temprana edad, y puede comprometer intestino delgado como grueso, perdón, e incluso estómago, de distintas formas. Tenemos varias manifestaciones que las vamos a nombrar a continuación, ¿ya? Causas y factores, bueno, podría participar antígenos alimentarios, factores ambientales, microbiota intestinal, ¿verdad?, donde hay ahí también una desregulación, animales que están genéticamente predispuestos, y esta interacción también desencadena finalmente una cascada inflamatoria que promueve que ciertas líneas celulares se infiltren en la lámina propia de la mucosa intestinal. Entonces, podría ser que se infiltre más de una célula o una sola, que es justamente la que le da el nombre a la enfermedad infiltrativa. Por ejemplo, una enteritis plasmocítica, ¿cierto? O bien una enteritis linfocítica plasmocítica, que es justamente lo que vamos a encontrar en un corte histológico. Hay mucho predominio en la lámina propia, cosa que no es usual, de muchos linfocitos, ¿cierto? Y de plasmocitos, ¿ya? Entonces, también se plantean factores bacterianos, ¿verdad? Factores bacterianos asociados a bacterias, digamos, a factores genéticos, donde también se juega un papel muy crucial en la patogénesis de esta enfermedad. Y es muy parecido a lo que ocurre entonces en la enfermedad de Crohn, ¿verdad? Y en la colitis ulcerativa, colitis ichthiocítica. Y eso también es muy común para ambas especies. Por otro lado, también tenemos ahí que existen estos lípidos bioactivos, ¿verdad? Que estábamos hablando en el fondo, los que son prácticamente hoy en día los biomarcadores, ¿verdad? Y estos receptores están altamente expresados, se ha visto en el intestino humano y animal. Investigaciones recientes también han demostrado una gran señalización del SEC durante la inflamación intestinal, vale decir, los receptores que están expuestos ahí se sobreexpresan, los podríamos encontrar con mayor frecuencia, la proteína de ellos, y también, por supuesto, los endocannabinoides que también se van a expresar relacionados con esto. En aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen diarreas crónicas. Perdón. Aplicaciones terapéuticas las vamos a ver probablemente a futuro en humanos y animales. Hablemos un poco de estos elementos que son tan importantes, estos endocannabinoides que son los más conocidos, de hecho que fueron los primeros en descubrirse, como la anandamida, ¿cierto?, denominada ADE,
perdón, AEA. Esta fue identificada en cerebro de cerdo y pertenece a la familia del N-acetilonaminas, ¿ya? Y por otro lado, el 2-AG, que es un monoacilglicerol, que fue descubierto en cerebro de ratas e intestino de perros, que a diferencia de los neurotransmisores clásicos, no se almacena en vesículas. Los endocannabinoides en general sí sintetizan a demanda, generalmente esa baja demanda dependiendo de la situación, y por otro lado también son liberados y actúan en forma local. La anandamida se produce, si nos podemos fijar acá en la imagen, a partir de la fosfatidil-etalonamina, ¿verdad?, que está de este lado de acá, asociado a fosfolipasa C. Esto es una enzima muy importante, seguramente ustedes se van a acordar, porque fosfolipasa C actúa directamente sobre el ácido araquidónico. O sea, estos son fosfolípidos, ¿cierto? Están relativamente asociados con las cadenas de fosfolípidos de membrana. Y también mediante la acción de la N-acetiltransferasa, esta enzima que está acá, ¿verdad?, se convierte finalmente en N-acetilfosfatidil-etalonamida, el famoso NAPE, o NAPE, que se conoce. ¿Ya? Finalmente, la anandamida, en forma de NAPE, ¿verdad?, es metabolizada a través de la enzima que está aquí, que es la NAPPDL, que es esta abreviatura, bastante larguita, y finalmente tenemos varias rutas. Prácticamente se habla que existen 4 rutas posibles biosintéticas, ¿ya? Finalmente, entonces, la anandamida es hidrolizada, ¿verdad?, por esta enzima amida hidrolasa de ácidos grasos, Fa1, ¿ya?, y la convierte finalmente en ácido araquidónico nuevamente, de donde venía originalmente, y etanonamida, ¿ya? Esa es la ruta metabólica y sintética, ¿verdad?, de la anandamida. ¿Qué pasa con el 2-AG, que está también acá abajo, ¿ya? A partir del fosfotanidil-inositol, que es el PI, a través de la acción de la fosfolipasa C, y lo que vamos a tener se transforma en diacilglicerol, 2-AG. Y posteriormente es convertido rápidamente y degradado por diversas enzimas, ¿ya? Y particularmente por esta, que es la MAGL, ¿ya?, que es la monoacilglicerol-lipasa, que lo descompone en ácidos grasos, por ejemplo, el glicerol, y nuevamente también ácido araquidónico. O sea, ustedes pueden darse cuenta que en las rutas metabólicas y sintéticas, que son muy parecidas de ambos elementos, finalmente tienen ambos también el producto, ¿cierto?, de metabolismo, que es el ácido araquidónico. Bueno, entonces, yo se los planteo de la siguiente forma. Los invito a pensar lo siguiente. El perro, a través de un montón de argumentos, que algunos de ellos ya los hemos mencionado, hoy en día se considera modelo de estudio de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa ichtiocítica. ¿Ya? Existen estudios paralelos en animales que son importante información, ¿verdad?, para entender un poco más la etiología y el desarrollo de esta enfermedad y finalmente llegar también a una terapéutica para ambas especies. Existen similitudes altísimas, entre un 70 y un 50% de las secuencias nucleotídicas, ¿ya?, de justamente los receptores que participan, no solamente CB1, CP2, TRPV1, sino que también se mencionan otros receptores que vamos a ver a continuación, por ejemplo, que son todos receptores metabotrópicos asociados a proteína G, como es el GPR3, GPR6, GPR12 y TRPV1, ¿ya? Entonces, estos receptores se ha visto que están presentes prácticamente en todo el sistema digestivo, desde el estómago hasta el recto. Hay algunos que ya están detectados en humanos, se conoce algo su funcionamiento, pero todavía se sigue buscando de alguna forma si el perro justamente los tiene, porque en realidad la investigación sería muy interesante, ¿ya? Bueno, los autores plantean lo siguiente: características de la enfermedad inflamatoria en caninos. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, en esta figura, ¿verdad?, algunas infiltraciones difusas intersticiales, gran cantidad de linfocitos mezclados con células plasmáticas, algunos macrófagos, ¿verdad? También tenemos, ¿cómo se llama?, mucosa pérdida de criptas, infiltración difusa por macrófagos grandes, principales células también infiltradas, etcétera, la colitis eosinofílica, ya una serie de patologías que son cortes histológicos, ¿verdad?, donde se muestra, por lo tanto, la diversidad de patologías. En caso de perros, por ejemplo, se ha visto que afecta igual a machos y hembras, no hay diferencia en cuanto al sexo, ¿ya? La mayor incidencia no es en perros geriátricos, sino que en perros jóvenes y perros de mediana edad. Hay una cierta predisposición racial, por ejemplo, se ha hablado hace mucho tiempo, ¿verdad?, de la enteropatía inmunoproliferativa del perro Basenji, la enteropatía con pérdida de proteína en el subcoat Witten Terrier, la colitis tiosítica ulcerativa del boxer,
Y aparte que esta colitis ulcerativa es bastante común en el boxer, también se ha observado en el bulldog francés. Así que no es raro, por ejemplo, que estos perros, por ejemplo, que cursen desde jóvenes con vómitos crónicos, dependiendo si intestino delgado o grueso, va a haber cambios de peso o no va a haber cambios de peso, por la funcionalidad de ambos sistemas, digestivo delgado y grueso. Pero probablemente sean perros que tengan ciertos problemas de intolerancia muchas veces a ciertas proteínas, ¿verdad? Que tengan mucho vómito, que las fecas sean frecuentemente blandas, que contengan muchas veces elementos que no han sido bien absorbidos, ¿ya? Hay algunos de ellos también que se categorizan dentro del grupo de los perdedores de proteína. ¿Te fijas? Entonces es bastante complejo. Bueno, los mecanismos son algunos de estos, vamos a nombrarlos, no todos, pero por ejemplo, pérdida en la tolerancia a antígenos, ¿ya? Alimentos, bacterias, es una base inmunomediada. Factores inmunológicos que están ya estudiados en la enfermedad inflamatoria intestinal. Aumento de la célula IgE, reacciones de hipersensibilidad, disrupción de la barrera, exposición prolongada a antígenos, y puede tener también causas bacterianas y también fármacos, ¿ya? Incluso también se ha visto tendencia a apoptosis de ciertos linfocitos a nivel digestivo. Este estudio, que también es bastante interesante y considero que es importante digamos, de agregarlo a esta charla, que es justamente una cierta explicación y diferencias y similitudes que pueda tener la inflamación intestino, ¿verdad?, crónica en el perro y en el ser humano. Por ejemplo, se habla que estos trastornos crónicos son prácticamente idiopáticos muchas veces porque a lo largo del tiempo finalmente el paciente, en el caso nuestro, ¿verdad?, después de ciertos estudios, vamos finalmente a deducir que justamente se basa en este tipo de patología. Pero, por ejemplo, en el ser humano tenemos la enfermedad de Crohn, que puede afectar todo el tracto digestivo y también formar granulomas, que sería la última etapa, que es muy grave. En cambio, la colitis ulcerativa solamente se limita al colon. El compromiso de las células es bastante variado y también tenemos dentro de nuestros pacientes la manifestación de enteritis plasmocítica linfocítica, eosinofílica, gastroenteritis eosinofílica, colitis plasmocítica eosinofílica, y también tenemos en nuestros perros la colitis ulcerativa histiocítica. ¿Te fijas? Entonces, esta enfermedad es muy interesante poder investigar con mayor profundidad en ella qué participación podría tener de alguna forma el sistema endocannabinoide para poder controlarla, ¿ya? Y las colitis granulomatosas, porque eso también puede ser de mucha utilidad para poder aportar también a la ciencia por el área humana, ¿cierto?, que también nos preocupa. Algunas similitudes y algunas diferencias. Tenemos, por ejemplo, que destacan acá ciertos receptores. El PPAR gamma. PPAR gamma es un receptor bastante interesante, muy estudiado en diabetes y en otras áreas. Pero también tenemos estos dos receptores que están asociados a multiresistencia y también en alguna oportunidad se mencionó que favorecía la mutación de este receptor, por ejemplo, a la invasión de la ivermectina al sistema nervioso central y de otro tipo de molécula al sistema nervioso del perro, ¿ya? Tenemos también, por ejemplo, toda la batería CYP450, por ejemplo, la CYP3A12 y la SUL1A1, que también son enzimas importantes que participan y que pueden tener ciertas, digamos, mutaciones, ¿verdad?, que causen problemas. En este caso, por ejemplo, en enfermedades con enfermedad inflamatoria intestinal en perros, se ha visto que ellas están aumentadas, ¿ya? También la MRP2, la CYP3A12 ya dijimos, y también PPAR, en el caso de algunos perros, ¿ya? En el caso del hombre, por ejemplo, se ha visto aumento en la interleuquina 2, de la 5, de la 12, P40, del interferón gamma, interferón alfa, interferón beta 1, muy similar también a lo que ocurre en el perro, y se ha visto, por ejemplo, para variar, porque el pobre pastor alemán siempre las tiene todas, en la enfermedad intestinal, generalmente todas estas moléculas están muy aumentadas en el perro, ¿ya? Ojo, aquí también tenemos un argumento bastante sólido. Los factores involucrados en humanos también tenemos genes conocidos, el NOD2, el CAR15, etcétera, factores ambientales, microbiota, acumulación de linfocitos de la lámina propia, desequilibrio, citoquinas proinflamatorias, el factor nuclear kappa B, que también es importante como proceso inflamatorio en perros y hombres, ¿ya? Y también diferenciación de linfocitos. Acá tenemos nosotros, en este mismo paper se observó las imágenes endoscópicas representativas en el perro, ¿ya? Por ejemplo, el caso de una colitis linfocítica plasmocítica, que esa sería, digamos, la observación, ¿ya?, que se tenía a través de la endoscopía, una mucosa que está muy, muy inflamada, zonas también de cicatrización, estas zonas blancas, ¿verdad?, con mucho compromiso, con incluso levantamiento.
En el caso de la B sería más bien una colitis macrofolicular intersticial linfocítica. En la C, una colitis tiocítica, y finalmente la última que se ve de una forma, digamos, la mucosa se ve como bastante decolorada, una colitis neutrofílica eosinofílica, ¿ya? Estas endoscopías son todas de perro, ¿ya? Entonces, comienzan entonces ellos a hacer análisis en este estudio por exclusión, descartando otras causas. Por ejemplo, se hacen análisis de feca, obviamente descartando la posibilidad de parásitos siempre. En orina, ¿verdad? Excluir también otros focos inflamatorios, radiografía y ultrasonografía para evaluar parointestinal, endoscopías que están acá, biopsias muchas veces, ¿ya? Bueno, esto no es invasivo, pero al sacar un tejido también, ¿cómo se llama? Nos da también una posibilidad mayor, con la posibilidad también de las biopsias quirúrgicas, que son mucho más invasivas, pero la capacidad diagnóstica es mucho más potente. E incluso se describen escalas de puntuación histopatológica para interpretar la gravedad, ¿verdad?, de esta situación. Hay marcadores también serológicos. Tenemos acá que justamente en el principio, o hace años atrás, cuando se comenzó a investigar sobre esta enfermedad infiltrativa, los especialistas en gastroenterología se basaron en un índice humano, ¿ya? Que se llamaba el CIP-DAI, que en el fondo tenía ciertas características que estaban describiendo finalmente, ¿verdad?, de la enfermedad de Crohn, básicamente. Entonces, se partió modificando digamos, esta escala, este índice, para poder aplicarlo a nuestros animales. Y posteriormente se agregó otra escala adicional que se las voy a indicar a continuación para poder completar el diagnóstico de forma más precisa de esta enfermedad. Hoy en día, anandamida, 2-AG y palmil-etanonamina se consideran biomarcadores, ¿verdad?, de probable diagnóstico de enfermedad inflamatoria en perros. Todavía no está tan establecido en base a una prueba así como de rutina, pero hoy en día ya se considera que pueden ser biomarcadores muy interesantes. Bueno, con respecto al tratamiento, así como, por así decirlo, tradicional o clásico, obviamente modificación de la dieta. Tienen que ser dietas muy especiales con proteínas muy bien tratadas, que no sean alergenas, el uso de probióticos y prebióticos, la administración de corticosteroides, antiguamente mucha prednisolona, hoy en día se agregó budesonida, que es un corticoide, no diría yo de última generación, pero sí que tiene una capacidad mucho menor de reabsorber agua y sodio, y los desniveles que se puedan producir a la larga con un corticoide de otro tipo en nuestros pacientes. El uso, por ejemplo, de metronidazol, no solamente por su capacidad antimicrobiana en contra de bacterias del área anaeróbica y gram negativa, sino que también por su capacidad inmunomoduladora, controladora de la proliferación de neutrófilos, ¿ya? Quinolonas también se ha planteado, pero hay que tener cuidado acá, porque también puede ser un animal que todavía esté en etapa de desarrollo, ¿ya? Otros fármacos también se han considerado en aquellos casos en que esta enteritis no sea finalmente muy bien controlada: inmunomoduladores, antiinflamatorios del tipo aciateoprina, ciclosporina, clorambucil, ciclofosfamida. Estamos hablando ya de drogas bastante más complejas, de estrecho margen terapéutico, que obviamente tenemos que manejar con mucho cuidado porque nos va a bajar muchas veces bruscamente las defensas. Ya se pueden producir neutropenias muy, muy graves, incluso se da un cierto nivel de neutrófilo que sean tolerables para que ese paciente no corra serios riesgos a través de la adquisición de enfermedades graves virales o bacterianas. También está el área de los 5 aminosalicilatos, por ejemplo, como la sulfamesalacina, como la mesasalacina o mesalicina, que hoy en día también se ocupan en algunos casos, ¿ya? O bien, incluso en combinación, aquellos casos que son más refractarios con corticoides. Obviamente, si nosotros analizamos que si un animal lleva mucho tiempo recibiendo este tipo de fármacos, que son de reacciones bastante, digamos, el organismo se va a ver bastante afectado en forma crónica, siempre se está buscando una solución mejor y más seguro para nuestros pacientes, ¿ya? Tenemos también terapias sintomáticas como gastroprotectores, antieméticos, moduladores de motilidad, aporte también de cobalamina, electrolitos, y también viendo a futuro, perspectivas futuras, por ejemplo en medicina humana, se han observado también patrones de citoquinas, evaluación de factor IGF-1 y 2, y receptores incluso de hormona del crecimiento, como para poder valorar también de alguna forma la gravedad de esta enfermedad, ¿ya? Bueno, este estudio también plantea entonces que en el fondo existe un rol, ¿verdad? Y habla de la palabra endocannabinoidoma.
estamos hablando de algo ya bastante más complejo que el sistema endocannabinoide, ¿ya? Porque en realidad es un sistema muy, muy extendido del organismo, muy reiterativo en cuanto a sus vías, a las enzimas, a los transportadores, ¿verdad? A los elementos secuenciales que se van uniendo y traslapando uno con otros, porque es muy, muy complejo, ¿ya? En la fisiología gastrointestinal. Y por lo tanto, entonces, al sistema entérico y la función con respecto a los endocannabinoides ya se le ha ido relacionando cada vez con mayor intensidad, ¿ya? O sea, sabe que es una red neuronal muy compleja, ubicada en las paredes del tracto gastrointestinal. Incluso se habla de un segundo cerebro que tiene una cierta autonomía, porque acuérdense que el sistema nervioso autónomo, ¿cierto? El sistema nervioso entérico, cursa con una parte autónoma, simpática o parasimpática, pero por otro lado tenemos dos grandes centros regulados por ambos sistemas, que es el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner, que le da cierta autonomía, ¿ya? Entonces, los endocannabinoides bien actuarían ahí como neuromoduladores, por lo tanto existiría una forma indirecta de regulación y también posináptica de las células neuronales, ¿ya? Tenemos acá, por ejemplo, que ellos plantean lo siguiente, que cannabis, a través de fármacos, ¿cierto?, que se puedan ir desarrollando en el tiempo, en aquellos pacientes que sufren de enfermedades inflamatorias, que podría ser una muy buena alternativa, protegiendo la barrera, ¿cierto?, porque ya sabemos que uno de los efectos que se producen, una de las labores que tiene justamente CB1 es proteger la barrera, controlar y mantener en equilibrio todo el sistema inmune, la microbioma, el microbioma, y finalmente prevenir que se produzca un efecto inflamatorio dando la mejor calidad al paciente, o sea, regular, ¿cierto?, la homeostasis, manteniendo una conexión directa y una interacción bidireccional, ¿ya? Bueno, se plantea en este estudio que existen estos ambos receptores canónicos. Canónico significa que ellos siempre van actuando a través prácticamente de las mismas vías, ¿te fijas? Ellos son reiterativos, a no ser que se vayan conociendo nuevas acciones, nuevos caminos, rutas metabólicas, son canónicos, siempre van reaccionando, siempre van interaccionando de una forma que ya es conocida, ¿ya? Ambos muestran diferencias estructuralmente significativas y solamente tienen un 44% de homología entre las secuencias nucleotídicas de ambos dos, ¿ya? La localización está diferenciada en el tracto gastrointestinal y participan en la homeostasis. Por ejemplo, CB1 tiene el papel clave de mantener la permeabilidad a la barrera mediante la actividad en la glía entérica. Tiene una gran homología con humanos y roedores. Acá existe, ¿verdad? Facilitando también los estudios de los modelos animales, presentes en todo el epitelio del tracto gastrointestinal, regulando plexo entérico, submucoso, secreción y movimiento, expresión de neuronas primarias y modulando también la respuesta sensitiva, ¿ya? Eso es muy importante. Después tenemos también que muestran, parece que eso ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Sí, ya. Acá tenemos entonces otro tipo de receptores. También se ha visto receptores cannabinoides que yo les había adelantado, por ejemplo, el GPR3, 612, y receptor de potencial transitorio que se llama aquí TRPV1, que en el ser humano juega importantes papeles en general. Este es el receptor que se conoce como la sensibilidad frente al dolor o al estímulo térmico extremo. Y en los seres humanos se han descrito 8 tipos de TRPV1 e incluso otros 2 más que tienen una sigla un poco distinta. Se ha visto, por ejemplo, que no están totalmente bien estudiados estos receptores que sí se han descubierto en intestino de humanos con claras actividades, ¿ya? Que en el perro sería re interesante poder saber de ellos. ¿Qué papel, cierto, podrían estar jugando? Ya sabemos qué papel juegan en el hombre. Por ejemplo, GPR3, que es metabotrópico, regula el apetito, motilidad e inflamación. GPR6, dolor, regulación del sistema inmunitario e inflamación. Si ustedes se fijan, caemos prácticamente lo mismo. GPR12, regulación de la función neuronal e inflamación. Y finalmente RPV1, junto con receptor de de serotonina, 5-HT3A, CB1 y CB2, vale decir aquí también una asociación entre 4 receptores participan en la respuesta nociceptiva periférica, ¿ya? Bueno, entonces, estos receptores deberían estar sobreexpresados en todo el sistema gastrointestinal en una situación de enfermedad intestinal, ¿ya? Debería haber una sobreexpresión de estos receptores en los animales que están afectados, porque esto está relacionado justamente con la respuesta inflamatoria intestinal y la disfunción del sistema inmunológico. Por ejemplo, CB1, ¿qué es lo que controla? Controla la motilidad del esófago distal y permite, por lo tanto, también la relajación del esfínter, ¿ya?
regula la secreción ácida gástrica, permite que no se produzca daño en el estómago y también facilita el vaciamiento gástrico. Motilidad intestinal, secreción intestinal, dolor visceral, inflamación, incluso también, alguna forma, si que hay algún tipo de alteración, favorecería el crecimiento de tumores. CB2, por otro lado, ¿qué es lo que controla? El dolor visceral, inflamación, motilidad intestinal y la inflamación del intestino, ¿verdad? Asociado a estas patologías, ¿ya? Bueno, este estudio también es bastante interesante, realizado por Yorovitz, ¿cierto? Hace unos pocos años atrás, parece que este 2023, donde se postula justamente que los endocannabinoides, que nosotros ya hemos mencionado anteriormente, podrían ser considerados como biomarcadores de enfermedad gastrointestinal en el hombre. Ya me refiero a EAE, ¿cierto? 2-AG, palmitoil etalonamina y oleil etalonamina, ¿ya? Que actuarían como, acá, que actuarían como neuromoduladores del sistema nervioso, ¿cómo se llama? Entérico, ¿ya? La neurotransmisión, el control central también, modularían y regularían el intestino, y finalmente que existía justamente, está representado acá la interconexión entre cerebro e intestino, ¿ya? Tenemos por otro lado entonces, acá justamente anandamida y 2-acilglicerol, que son derivados de ácido araquidónico, ¿verdad? Ambos, y que tienen también el mismo producto final, ¿ya? Está también PEA, que es N-palmitoil etalonamida, que tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas, anticonvulsivas y antiproliferativas, que serían los teóricos marcadores, y tenemos la OEA, que es la N-oleil etalonamida, ¿ya? Que regula la supresión del apetito, ¿ya? Entonces, se ha visto en cuanto a lo que es la expresión y función del sistema endocannabinoide en el sistema digestivo, está altamente expresado estos receptores, manteniendo la homeostasis intestinal, perdón, estos endocannabinoides, y modulando de forma muy clave todo lo que es sistema inmunológico, motilidad, percepción sensorial, secreción, permeabilidad, interacción con la microbiota intestinal. Esa interacción es vital porque se ha visto que existe una homeostasis en ese sentido, ¿ya? Totalmente, digamos, e incluso se habla que muchas veces al cambiar todo lo que es la microbiota, se produce también una alteración directa en el sistema nervioso entérico. Y por lo tanto, estos se consideran biomarcadores, y este grupo de investigadores lo que hicieron fue medir los niveles plasmáticos de AEA, 2-AG, PEA y OEA. ¿Te fijas? Y midieron ellos los niveles justamente para poder saber de qué forma, ¿verdad?, afectaban y qué relación tenían con los receptores que estaban estudiando, ¿ya? Entonces, la expresión de CB1 y CB2 y su relación con la inflamación. CB1, por ejemplo, se vio que estaba localizado en células epiteliales y en la lámina propia. CB2 se presentaron nuevamente en la lámina propia, en mastocitos, inmunocitos, vasos sanguíneos, células del músculo liso, en perros con enfermedades intestinales, ¿ya? Se observó, por ejemplo, en perros con diarrea crónica de colon, se observó, por ejemplo, la disminución de la expresión de ambos, CB1 y CB2, en la mucosa colónica. Y se comparó, por lo tanto, con perros sanos y se dieron cuenta que la sobreexpresión de ambos receptores en perros que estaban justamente enfermos era muy notable con respecto a aquellos que no tenían la enfermedad, ¿ya? Entonces, se habla lo siguiente, que las enteropatías crónicas en perros se clasifican desde el punto de vista diagnóstico y finalmente para abordar el tratamiento, prácticamente en 3 categorías básicas y se agrega una al final, como para poder entender. Por ejemplo, el FRE es la abreviatura de aquella enteropatía sensible a la alimentación, Food, ¿cierto? Reactive Enteropathy, ¿ya? Que mejora los cambios con la dieta. Hay algunos pacientes que mejoran sustancialmente solo con la dieta. Hay otros que son muy sensibles a la aplicación de antibióticos, hay que ellos les llaman justamente ARE. En el caso de los grupos de investigación se habla así. Y aquellos que son muy sensibles a los inmunosupresores los agruparon en IRE, ¿ya? Que es la enteropatía sensible a inmunosupresores. Y por lo tanto, esos pacientes, al administrar inmunosupresores, generalmente responden muy rápido. Hay algunos que responden rápido solo con la dieta, e inmunomoduladores, y otros solamente con antibióticos y inmunomoduladores, y así. También se pueden ir combinando los grupos. Y finalmente agregan aquellos que tienen, porque no todos necesariamente que tengan enfermedades intestinales que respondan a la alimentación, antibióticos o a los inmunosupresores, vayan a tener todos pérdidas proteicas, lo que llaman enteropatía con pérdida de proteína, ¿ya? No todos tienen, ¿cómo se llama?, ese problema, así que por lo tanto se agrupan bajo ese término. ¿Ok? ¿Qué es lo que observaron en este estudio? Que había variación
en las concentraciones plasmáticas en estos perros de estos endocannabinoides en los distintos tipos de enteropatías crónicas, ¿ya? Que existían diferencias al comparar los grupos, los tres grupos, el grupo que respondía al alimento, al antibiótico y a los inmunomoduladores, ¿ya? Entonces, al momento de ingreso, ¿qué es lo que hicieron? Trataron de ser lo más científicos posible. Aquí está el índice que yo les hablaba al principio, el índice canino de enfermedad inflamatoria intestinal, que es el CIP-DAI, que lo que hace es evaluar la gravedad de la enfermedad. Esto ya está adaptado al perro, ¿ya? Aquellos perros que vomitan frecuentemente, tienen diarrea, pérdida de apetito, pérdida de peso, si es que es el intestino delgado, y nivel de actividad, ¿ya? ¿Qué sirve este tipo de índice? Lo que hace es prácticamente evaluar la actividad, monitorear la progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento, ¿ya? En cambio, este otro que se agregó posteriormente, el CKI, que es índice de la actividad clínica de enteropatía crónica canina, más bien es un parámetro adicional, va midiendo, por ejemplo, la progresión en la pérdida de proteína a la consecución de ascitis, niveles de albúmina, signos sistémicos, y por lo tanto, permite evaluar una amplia gama de enteropatía. Generalmente se evalúan ambos índices cuando uno está en el proceso diagnóstico, ¿ya? En este estudio, obviamente, siempre hay que descartar la posibilidad de parásitos, así que se partió a todos los pacientes con administrar fenbendazol, 50 miligramos por kilo, una vez al día durante 5 días. Y se midieron también niveles séricos de folato y cobalamina, ¿verdad? Que esto es muy importante porque aquellos animales que tienen problemas intestinales no absorben ciertos elementos, ¿cierto?, en la dieta. Y por último también proteína C reactiva que permite evaluar procesos inflamatorios muchas veces focalizados. Entonces, se clasificaron en 3 grupos, prácticamente 4, los que están acá abajo, pero los más importantes son estos. Aquellos que se llaman free, aquellos que tenían que ver con la respuesta al alimento, que remitieron totalmente en 3 semanas con dieta exclusiva, ya que podían ser casera, hidrolizada, o bien algún tipo de dieta registrada. Los ARE, que los que se responden prácticamente no responden a la dieta, ¿cierto?, sino que responden a los antibióticos. Se usó, por ejemplo, tilosina, ¿verdad?, cada 15 miligramos cada 12 horas. Y aquellos que respondían solamente a inmunomoduladores, no respondían ni a cambio de dieta, ni tampoco respondían a antibióticos, ¿ya? Solamente tenían remisión usando corticoides. Aquí está un grave problema, porque nosotros todos sabemos que el uso de corticoides a la larga en el tiempo van a producir reacciones adversas severas. Bueno, hoy en día, yo se los digo porque yo uso un corticoide en dosis muy bajitas, porque tuve una neumonitis eosinofílica súper grave años atrás, producto de una reacción adversa al ambiente, y uso un corticoide que se llama Deflazacort, ¿ya? Que el nombre comercial, uno de ellos es Arrumay. Entonces, yo sé que justamente si yo comparo, por ejemplo, la capacidad de reabsorber agua y sodio, el efecto catabólico sobre las proteínas, sobre las grasas y sobre los corticoides, o sea, sobre el carbohidrato es más difícil de controlar con cambio de molécula. Pero sí la capacidad de reabsorber agua y sodio y producir edema y cambio en la presión sistémica, etcétera, con ese tipo de corticoides no se va a producir cambio en el paciente. Y esa es la gracia que tiene budesonida con respecto a prednisolona. ¿Te fijas? Budesonida es un corticoide muy conservador, de baja potencia, pero como lo vamos a usar durante mucho tiempo, el paciente, las reacciones adversas no van a ser tan graves, porque prednisolona, a pesar de ser un fármaco, digamos, que no es tan hacia el área mineralocorticoide, sin embargo, igual a la larga nos va a producir problemas, ¿ya? Y finalmente, el otro grupo, que sería una subclasificación, como dijimos, por los niveles de albúmina, que serían no perdedores de proteína, pero sí todavía están los niveles dentro del rango de referencia, y aquellos que ya realmente comienzan a perder proteína, ¿ya? A través del intestino, que son aquellos que tienen bajos niveles de albúmina, ¿ya? Entonces los clasificaron en esos grupos. En este estudio, ¿qué es lo que se vio? Se vio en este estudio que con respecto, ¿cierto?, el grupo que es sensible a alimentación, ¿verdad?, ellos vieron, hay que acordarse que este grupo respondió rápidamente, fueron los que respondieron más rápidamente, cambio de dieta, ¿ya? Sin embargo, se observó que el PEA, ¿cierto?, el palmitoil etalonamida, era más alto en comparación con perros sanos. ¿Se fijan? Entonces, este endocannabinoide está jugando un juego muy importante con respecto a estos pacientes. En el caso del grupo de respondedores a inmunomoduladores, en este caso fue el 2AG que fue más alto, comparado con perros sanos. Y si nosotros comparamos los 3 grupos, no se observaron diferencias estadísticamente significativas con respecto a estos 2 endocannabinoides, ¿ya? Ahora, aquellos que sí presentaban problemas de pérdida de proteína, enteropatías más o menos graves, se observó que el 2AG también estaba aumentado, ¿ya?
Bueno, interesante, ¿ya? Ahora, la localización, por ejemplo, este estudio se hizo en perros, ya en caninos, no hace muchos años atrás. Ese estudio lo que buscó justamente la presencia de CB1, CB2, GPR55, PPR gamma, ya este es metabotrópico también, en el tracto gastrointestinal canino. Les adelanto que se encontraron en todo el tracto gastrointestinal, ¿ya? En esta, ¿cómo se llama?, investigación se observó, por ejemplo, que estos tres, por lo menos CB1, CB2 y GPR55, PPR, ¿verdad?, que es el activador de proliferación de peroxisoma, estaba presente prácticamente en todo el intestino, CB1 en la lámina propia, células epiteliales, CB2 mastocitos, inmunocitos, vasos sanguíneos, etc. Débil expresión en esta parte, por ejemplo, en el plexo submucoso, no actúa mucho CB2. GPR55, macrófagos, lámina propia y músculo liso, y PPR gamma, vasos sanguíneos, músculo liso y glía. ¿Se fija? Entonces existe una amplia distribución de receptores en el sistema gastrointestinal canino. Aún así, todavía hay mucho por saber. Ya, por ejemplo, ¿qué pasa con la parte genética de los receptores? Porque eso también es importante, porque cuando uno hace una investigación buscando receptores, lo que primero tienes que hacer es saber la secuencia nucleotídica exacta de cada uno de los receptores. Para después de eso hacer pruebas, por ejemplo, de qPCR, donde se produce también una ampliación de ciertos sectores, ¿verdad?, del genoma, para poder hacer una especie como de anticipación a justamente a saber qué es lo más importante en la conservación, ¿verdad?, de ese sector del gen. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que CB1 y CB2 muestran una alta conservación genética entre perros y hombres. Otro punto más importante para poder justamente aseverar que el estudio y el conocimiento de la enfermedad intestinal y el tratamiento en los perros va a ayudar muchísimo al conocimiento de los seres humanos, ¿ya? CB1 en perros y humanos, alta patología, homología estructural, vale decir, la secuencia nucleotídica puede llegar hasta el 82% de similitud en ambas especies. Se distribuyen en ambos, lámina propia, célula epitelial y sistema nervioso entérico. CB2 tiene una similitud del 78% en los procesos metabólicos y respuesta inmune. Se expresan mastocitos, inmunocitos, vasos sanguíneos, músculo liso. GPR55, 70%, macrófagos, lámina propia y músculo liso. PPR gamma, más del 85%. De similitud genética en ambas especies que tienen funciones metabólicas e inmunomoduladoras, localizado PPR gamma en vasos sanguíneos, músculo liso y glía entérica, ¿ya? Entonces, este conocimiento es súper importante porque ayuda muchísimo a conocer digamos, la función también de los receptores humanos. Y por otro lado, en rebote, también en las investigaciones, nos permite también, por supuesto, tener más conocimiento y base científica para tratar a nuestros pacientes, ¿ya? Se ha visto entonces una alta similitud a la respuesta cannabinoide, que es un gran potencial para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria en ambas especies. Este está dentro de este trabajo, digamos, que yo les acabo de mencionar. Este de acá muestra también el trabajo que se hizo con respecto a una prueba que se llama Western Blot, ¿ya? Que es bien entretenido esto, porque este es un gel agar, se siembran acá, ¿cierto? Estos son los patrones, y acá entonces se siembran las muestras. La banda 1 corresponde a perro y la banda 2 corresponde a ratón, ¿ya? CB1. Perro, ratón, CB2, perro, ratón, sí, bien digo, sí, perro, ratón, GPR55 y PPR gamma, ¿ya? Entonces, para evaluar justamente la presencia, ¿cierto? Y la cantidad en el fondo, porque es la intensidad de la respuesta. Estos se miden, son pesos moleculares, ¿ya? Desde 30 hasta 200, ¿cierto? Kilodalton. Cada anticuerpo genera una banda específica en el Western Blot que está acá. Por ejemplo, este es el grupo acá, ¿verdad? CB1 en perro ratón, ¿verdad? 50 de peso molecular. Si ustedes se ven, no se ve tan notorio. Yo diría que levemente un poco más en ratón. La banda izquierda puede ser de patrón o bien también puede estar en la banda derecha. Se fija en el Western Blot, ¿ya? Banda 1, proteína extraída de intestino de perro 1, acá el CB1, CB2, GPR55 y PPR gamma. Este es bien interesante porque se parece muchísimo. Aquí hay una gran diferencia. Te fijas, ratones mucho más GPR55 que en perro. Y acá pasa algo parecido. Aquí están casi idénticos los dos, ¿ya? Interesante. Bueno, esa es la forma también de caracterizar la presencia, te fijas, del receptor, pero por otro lado también se hacen estas pruebas de inmunohistoquímica, anticuerpo en contra de anticuerpo, y aquí se ve una amplia distribución de receptores CB1, CB2, GPR55 y PPR gamma. Te fijas, prácticamente a lo largo, hay lugares bien interesantes, por ejemplo, inmunocito del ganglio iliar, célula del músculo circular, longitudinal, célula de lámina propia,
inmunocitos de endotelio, núcleo de células del plexo mientérico, de las células del plexo mucoso, células enterocromafines, células de la múscula, las villosidades del ilion del perro, ¿me entiendes? O sea, genial. Células del colon, ¿te fijas? Entonces ahí están identificados que están ahí, están presentes, ¿ya? Y por supuesto que en animales que están enfermos siempre van a estar sobreexpresados. Eso es interesante. Acá hay otro estudio. Este estudio fue por otro lado, no en el tejido, sino que se fue por el lado de los marcadores. ¿Se fijan? Estos biomarcadores, este es un estudio piloto que también está hecho no hace muchos años atrás, acerca de endocannabinoides circulantes. Objetivo, evaluar los niveles de estos endocannabinoides circulantes como posibles biomarcadores diagnósticos. ¿Te fijas? Se podría incluso hacer hasta el desarrollo de una prueba tipo kit para poder hacer el diagnóstico, ¿ya? Se muestrearon 33 perros con signos gastrointestinales crónicos, con 30 perros sanos tipo control, ¿cierto? Las variables fueron niveles plasmáticos nuevamente de AEA, 2AG, PA y OEA, ¿ya? Lugar de estudio en Italia, los hospitales veterinarios de Teramo y Bolonia. Acá está, se me pasó, ahí. Entonces, el resultado fue aumento significativo, muy significativo de 2AG y PA, altamente significativo en perros, ¿cierto? Con enfermedades crónicas comparados con perros sanos. Y entre los grupos específicos teníamos también que acá, por ejemplo, en el grupo, nuevamente se mantiene la misma sigla, que es aquellos que responden a la dieta, tienen un alto nivel de PA elevado, en cambio aquellos que responden a inmunología, tienen un 2AG elevado, ¿ya? En comparación, por ejemplo, ambos grupos que responden a alimentos, responden a inmunomoduladores, se observó que en aquellos que responden a alimentos disminuye el 2AG con respecto a ese grupo, en cambio acá incrementa OEA, ¿te fijas? Y aquellos que son perdedores en proteínas, se observó PL2AG aumentado, y estos que son reducidos, ¿te fijas? OEA y PA, ¿ya? Todo eso es significativo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que concluyen finalmente? La importancia de estos biomarcadores, los perfiles plasmáticos de los endocannabinoides podrían ayudar a predecir un tratamiento más adecuado, si fueran realmente pruebas de rutina prácticamente, que fueran mucho más aterrizadas, fáciles de hacer en los laboratorios. Aquellos que respondían a fármacos inmunomoduladores mostraron niveles elevados de 2AG en contraste con el grupo de alimentación. Estudios previos indican también que estos dos elementos, anandamida y 2AG, aumentan la permeabilidad intestinal a través del receptor CB1 que siempre está, ¿cierto?, cuidando ese proceso, pero si hay un aumento de estos dos elementos, eso puede cambiar, ¿ya? En cambio, PA y OEA tienen efectos protectores. Entonces, ¿qué es lo que concluyen estos investigadores? Que la señalización endocannabinoide juega un papel clave en la fisiopatología intestinal, que refleja también un estado inflamatorio en el intestino, y estos endocannabinoides circulan, ¿cierto?, de forma constante, y podrían ser, por supuesto, que ser transformados y considerados como biomarcadores para el diagnóstico y tratamiento, ¿cierto?, de estas enfermedades en los perros. Yo les puse esto también porque creo que es una evidencia importante de conocer. Está la biblioteca, la NCBI, ¿cierto?, la biblioteca internacional con respecto a la información de las secuencias, por ejemplo, nucleotídicas de los receptores. Ustedes van al receptor específico y pueden descubrir si está presente en alguna especie que les interese. Por ejemplo, yo busqué perro, ahí está toda la secuencia nucleotídica del perro. Es un tremendo gen, el gen CGPR6, ¿cierto? Ahí está el RN mensajero también, y por lo tanto uno podría buscar, qué sé yo, no sé, el banco de genes, te fijas la secuencia nucleotídica, y cuando uno hace el qPCR, saca en el primer, te indica cuál es la secuencia más conservada, para poder hacer justamente la prueba y poder determinar si el gen está presente. Incluso te puede aportar también la información acerca, por ejemplo, de, aquí hay una publicación, ¿verdad?, que es la que dio origen a esa secuencia genómica, ¿ya?, para poder, ¿cómo se llama?, que fue identificado justamente en perro labrador. Este es el gen, ¿ya?, la secuencia genómica del gen justamente de canis lupus familiares. ¿Se fijan? Interesante. Así se pueden investigar todos los receptores y efectivamente poder saber si es que ya están investigados en esa especie o no. Eso es lo importante, ¿ya? Bueno, también me pareció interesante este tema, que es el uso, por ejemplo, de preanestesia y considerando también el efecto de sedación o incluso efecto analgésico de CBD, ¿ya? En este estudio, por ejemplo, donde se observó el efecto analgésico y sedante del cannabidiol, en gatos, ¿cierto?, que estaban sometidos a ovarioesterectomía. Esta es una publicación de Animal, que es una revista bien interesante, tiene un índice, digamos, importante, Q1,
Objetivo del estudio, evaluar el efecto analgésico y sedativo de una dosis única de CBD en gatos sanos sometidos a ovariohisterectomía, ¿ya? La hipótesis era que CBD, cannabidiol, podría reducir el dolor perioperatorio, ¿verdad? Y los requerimientos analgésicos y aumentar la sedación frente a control o placebo. ¿Qué es lo que observaron los investigadores? El diseño, primero que nada, fueron 22 gatitos hembras de distintas razas, admitidos para ovariohisterectomía, ¿verdad? Con ciertos criterios de inclusión y exclusión. Por ejemplo, eran animales entre 6 meses, alrededor más de 6 meses, de peso de más de 2 kilos, con todos los exámenes sanguíneos normales, perfil hematocrito, o sea, bioquímico, ecografía, ¿cierto? Sin ningún tipo de alteración, ¿ya? El protocolo anestésico fue sedación muscular, intramuscular con dexmedetomidina, con meperidina, este es un opioide, inducción anestésica con cateterización endovenosa, con propofol, intubación endotraqueal, incluso previamente también lidocaína en esa zona para justamente evitar que se produzca ese edema de la glotis y cierre la glotis, y la mantención de la anestesia con isoflorano, ¿ya? Con oxígeno, en ventilación espontánea. El diseño del estudio, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo. Y el tratamiento fue el grupo CBD, que fueron 12, 2 miligramos kilo con aceite CBD comercial, grupo placebo, que fue 0,1 miligramos de aceite de oliva y administración oral, 60 minutos antes de la premedicación, garantizando la ingesta completa, ¿ya? ¿Qué es lo que se evaluó entonces? Se observó evaluaciones realizadas 12 horas antes de la cirugía y en los tiempos 0,5, 1, 2, 4, 6 y 8 horas post extubación, ¿ya? Se observó la sedación a los 15 minutos post premedicación con una escala numérica descriptiva desde 0 a 16 puntos. Los criterios de sedación fueron, tenían que fijarse que el paciente tuviera una postura espontánea, ¿cierto? Respuesta a ruido de estímulos nocivos, que comenzaba a disminuir, resistencia a la postura o no en decúbito lateral y también relajación del tono mandibular. Y entonces se clasificó este grado de sedación desde 0 a 4 con sedación pobre, de 5 a 13 sedación clínica y más de 13 sedación profunda, ¿ya? Las escalas de valor de dolor pendón y su fundamento fueron la UNES-Botucato, que es la Feline Pain Scale, que es una escala multidimensional, validada para el dolor postoperatorio en gatos, que evalúa aspectos de la expresión facial, comportamiento y respuesta a la palpación. Y también apoyado en la CPMC Feline, que es el Composite Mission and Pain Scale Feline, que es una escala basada en la observación de signos clínicos y expresiones faciales, ¿ya? Para determinar la expresión, la intensidad del dolor en los felinos. Resultados fue, no hubo diferencia significativa, no siempre nos va bien en la investigación, entre grupos, excepto 0,5 post-extubación, ¿ya? Cuando los puntajes de dolor de ambas escalas fueron menores que el grupo CBD, ¿ya? En el grupo CBD. CBD, por ejemplo, aumentó, sin embargo, entre 0,5 y 4 horas. Placebo, más o menos lo mismo, pero a las 2 horas también. Mayor sedación en el grupo CBD a los 15 minutos, ¿ya? Se observó, por ejemplo, CBD aumentada entre 0,5 y 2, que estaba acá arriba, placebo aumento entre 0,5 y 1. Fíjense, no siempre, digamos, se tiene éxito absoluto en las investigaciones, pero está bien, porque muchas veces uno busca siempre tener éxito en la hipótesis y hay veces que no se da cuenta que la hipótesis no está bien hecha, ¿ya? Así que también eso es un buen aporte en el conocimiento. Conclusión, CBD dentro de un protocolo multimodal analgésico aumentó la sedación preoperatoria, redujo los requerimientos analgésicos intraoperatorios. Esto es súper importante, porque si yo voy a ocupar, por ejemplo, propofol o algún otro tipo, ¿cierto?, de anestésico inhalatorio inyectado y logro entonces disminuir las dosificaciones en conjunto con CBD, es ya un tremendo éxito. Que no existan reacciones adversas, ¿te fijas? Sin embargo, no se observó en este estudio diferencias significativas con respecto a placebo en la analgesia postoperatoria, ¿ya? Este otro estudio, que también es bastante reciente, es sobre el cannabidiol full espectro, que mostró si efectivamente disminución de las dosis de propofol que se requerían para la inducción anestésica en perros. Este fue un estudio piloto con 27 perros machos de 1 a 7 años, de 5 a 35 kilos, un ensayo aleatorizado con 3 grupos de tratamiento. Grupo control, solo aceite de oliva extra virgen. Grupo 2, 2 miligramos kilo fitocannabinoides totales. Y grupo 3, 6 miligramos kilo. Al final se dieron cuenta que esta dosificación era muy bajita y que justamente el grupo 3 con 6 miligramos kilo sí tuvo una respuesta bastante mejor, ¿ya? Resultado del estudio, se observó que justamente en esa dosis, 6 miligramos por kilo,
redujo un 23% la dosis usada del propofol, ¿cierto?, en ese paciente para la inducción, ¿ya? Los extractos que fueron obtenidos, digamos, proporcionados por una empresa, Cannabis Sin Frontera, a través de un proyecto, digamos, también que fue en el país de estudio. La composición del aceite, un extracto de cannabidiol de espectro completo, ¿ya? El ratio fue CBD-THC 21:1, bastante parecido a unos estudios de investigación que se ve, y yo la otra vez revisé, bueno, están ahí, ¿cierto?, en internet, donde se probó 20:1. El ratio CBD-CBDA, que también es un gran aporte. Nosotros sabemos que los ácidos también tienen un protagonismo, ¿cierto?, en el control del dolor. 1,6 es a 1, ¿ya? También bastante significativo. Entonces en el estudio se vio lo siguiente, acá están los tiempos, tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tiempo 1, antes del CBD, 30 minutos, perdón, después del CBD, disculpe, 30 segundos después, 60, 75, inmediatamente después de, ¿cierto? Acá, ¿verdad? El acceso venoso, inmediatamente después de la anestesia, inducción, propofol, y finalmente después de intubación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se vio en este caso? ¿Ya? En el SCORE, por ejemplo, sumando estos eventos. Se vio justamente que en estos grupos, T1, T2, T3, no habían grandes diferencias. O sea, hasta aquí, te fijas, no existen grandes diferencias en el estudio. Vale decir, inmediatamente después, 30, 60, 75 minutos después. No hay grandes diferencias con respecto a la escala, ¿ya?, de dolor. Sin embargo, ya en el grupo, por ejemplo, de 2 miligramos por kilo, ¿te fijas? Que sería el, ¿cómo se llama? Que correspondería a G2, ¿cierto? Que está acá el azul. No existen diferencias entre estos dos. Pero si te fijas acá, C2, no hay grandes diferencias acá, pero sí se ve que efectivamente hay un efecto bastante positivo con respecto al control, ¿cierto? Al efecto sedación. Bueno, con respecto a las medias de acción estándar también del propofol y las dosis, acá se refleja justamente que hubo una disminución en la dosificación, que anteriormente habíamos dicho que era un 23% menos, pero justamente se producía con 6 miligramos por kilo, no con 2, ¿ya? Eso también es importante de remarcar. Bueno, mecanismos de acción presentados, propuestos por los investigadores. THC y CBD ejercen un efecto a través de múltiples mecanismos, que ya nosotros sabemos. Propofol y CBD, por otro lado, también actúan directamente sobre esta enzima, ¿cierto?, que metaboliza, ¿verdad?, endocannabinoides, la amida hidrolasa de ácido graso, y por lo tanto aumentando los niveles de anandamida y sugiriendo, por lo tanto, también que la anandamida, por otro lado, en forma indirecta, a través, ¿cierto?, del bloqueo de la enzima que la metaboliza, podemos tener mayor cantidad de anandamida libre para potenciar el efecto anestésico, ¿fija?, y analgésico. Los resultados fueron que esta dosis, ¿verdad?, es la más indicada aparentemente en este estudio, coincide con otros estudios anteriores, ¿verdad?, que disminuyeron justamente la dosis requerida de propofol. Sin embargo, este cambio en la calidad de la saliva, que de alguna forma puede ser un poco más incómodo al paciente, no hubieron diferencias. Y en la evaluación de la sedación, entre los 3 grupos primeros, no se observaron, como ya lo vimos anteriormente, diferencias significativas, ¿ya? Este otro estudio, este es con respecto, es bien interesante porque yo no lo había visto nunca eso, con respecto a la evaluación del tamaño de la pupila con un aparato. Ah, no está acá, bueno, que sí que se lo había puesto. Ahí está, justamente este aparatito que es un pupilómetro, ¿cierto?, de luz infrarroja, que es mucho más preciso para poder evaluar, ¿cierto?, la miosis o la midriasis en nuestros pacientes. Justamente como un signo, ¿verdad? Midriasis, obviamente, tendencia a un estímulo del sistema adrenérgico prodolor, que justamente se puede producir en los pacientes que están haciendo ovarios histerectomizados. Entonces, el estudio fue analizar el efecto del CBD solo combinado con meloxicam, ¿ya?, en el manejo del dolor posoperatorio, mediante evaluando la pupilometría infrarroja. Se emplearon 60 perritas divididas en 4 grupos, placebo, meloxicam y CBD, ¿ya?, evaluando las medidas pupilares y escalas del dolor asociadas, ¿verdad?, en distintos momentos de la operación. Los resultados fueron que el grupo placebo presentó mayor dilatación pupilar durante las primeras horas, ¿ya? Y eso obviamente que se puede deducir que esos pacientes estaban en situación de mayor dolor.
En el grupo tratado con meloxicam y o CBD, al parecer no hubieron diferencias significativas entre ambos, pero sí se observó un tamaño pupilar menor asociado a un efecto antinociceptivo, ¿ya? Y la conclusión, CBD y meloxicam ofrecen alivio similar frente al dolor postinflamatorio en perras sometidas a ovario y histerectomía. Por supuesto que podemos pensar en usar una dosis muy bajita de meloxicam asociado a CBD. Ambos pueden presentar una cierta sinergia, ¿ya? Y este otro estudio que yo creo que es importante también resaltar, que aquí participa el doctor John Betancourt, ¿ya? Em, em, en un estudio que hizo en conjunto, ¿verdad?, con el colega que está acá, al ladito de él, en una administración preoperativa de cannabidiol, ¿cierto?, en perritas sanas. Esto fue realizado en, ¿cómo se llama?, 16 casos en Colombia, ¿ya? Entonces, bueno, el objetivo fue analizar retrospectivamente, la información ya estaba recopilada, los efectos de una dosis única, con 2 tipos de aceite CBD en la recuperación anestésica y los parámetros cardiorrespiratorios de perros sometidos a una cirugía electiva. Entonces, usaron 16 perritos sanos, programa de esterilización en la Universidad Santa Rosa de Cabal, se usaron 2 tipos de aceite de CBD, un CBD con THC 1-20, 200 miligramos por ml, y un CBD sin THC, 100 miligramos por ml. Usaron la escala de Glasgow, Composite Pain Scale, no habiendo diferencias significativas, ¿ya? Se administraron 2 miligramos por kilo de CBD 1 hora antes de la premedicación anestésica, premedicando con meloxicam, tramadol y silacina, inducción con ketamina o propofol, y finalmente ningún perro presentó efectos adversos durante la primera hora de observación. 7 de 16 recibieron CBD con THC sin complicaciones, 9 de 16 recibieron CBD sin THC, ¿ya? Un caso de actividad epileptiforme durante la inducción que fue autolimitada. Interesante el estudio, esto se hizo muchos años atrás, pero yo quería también de alguna forma, ¿cierto?, destacarlo, ¿verdad? Importante. Bueno, aquí hay otro, finalmente creo que este es el último, sí, este es el último. Es bien interesante también porque ustedes saben que frente a la lesión, ¿cierto?, de los ligamentos cruzados a nivel de la articulación femorotíbilo-rotuliana, ¿cierto?, hay un abordaje, digamos, de tipo técnica quirúrgica que sí que aborda justamente el plató tibial, ¿ya? Se hace una especie como de traslocación del plato de la tibia, ¿ya?, que es una cirugía que obviamente que tiene asociado un estímulo doloroso bastante intenso. Entonces, se evaluó la eficacia del cannabidiol y ácido cannabidiólico. Te fijas que esto es importante porque aquí hay una sinergia con los ácidos, ¿ya?, para evaluar entonces el dolor provocado por esta osteotomía. Se utilizó entonces 44 perros, dividido en 2 grupos, CBD con CBDA, 2,5 miligramos kilo, cada 12 horas, y placebo. La dosis fue baja, porque después las autoras lo comentaron que en realidad esta dosis era muy bajita. Pues sobre todo cuando son dolores óseos, son dolores muy, muy altos, yo diría que hay que partir de una concentración mayor. Entonces, ¿qué se observó? Dolor, movilidad y cojera posterior, obviamente que la bioquímica sérica y hemograma estaban dentro de lo normal. Valoraron también los pacientes con radiografías, ¿verdad?, según lo que era evolución, cicatrización ósea a las 4 semanas. Y el resultado fue que no hubo diferencias significativas en dolor, cojera, apoyo a extremidad ni cicatrización entre los grupos. Aumento significativo de la fosfatasa alcalina siempre va a ocurrir cuando nosotros ocupamos este tipo de sustancias, ¿verdad? Van a ser por inducción, que el hígado tenga que trabajar más en el metabolismo. Disminución significativa de eosinófilos, pensando en un signo inflamatorio, ¿ya? Y menor uso de trazodona, el grupo tratado las 2 semanas. ¿Ya? Conclusión, la administración de CBD con el ácido no afectó dolor, ni tampoco la cicatrización ósea temprana después de la técnica TPLO, pero sí mostró impacto en los biomarcadores y necesidad de trazodona. Interesante, estas líneas de investigación quedan siempre, los autores siempre están remarcando, digamos, las debilidades de los estudios. Es importante cuando uno publica las debilidades del estudio, porque eso da la posibilidad que si hay un grupo que tome la idea y lo quiere hacer mejor, lo puede hacer, o salgan nuevas líneas de investigación. Así que yo termino mi presentación acá, y por supuesto que no podía dejar de remarcar, ¿verdad?, los productos de NARMA, que gentilmente me invitó a esta charla, y ahí también le voy a dar paso, por supuesto, a la doctora Chirwin, pero hacer, digamos, una remarcación importante sobre lo que es el extracto de aceite de cannabis para perritos,
el de gatitos, que es importante porque este tiene, digamos, algo muy atractivo, que es olor a salmón o catnip, y también las gomitas, que no solamente traen CBD, sino que también traen otros componentes, como por ejemplo pasiflora, jengibre y L-triptofano. Así que ahí le dejo yo la puerta abierta a la doctora Chilwell. Muchas gracias por escucharme, y aquí terminamos. Muchas gracias, doctora Silvia. Súper interesante las últimas publicaciones, novedosas, porque realmente yo trabajo con un montón de veterinarios que no trabajan con nuestro laboratorio, y la verdad es que muy pocos lo ocupan como preanestésico, y bueno, cada vez más se ocupa para enfermedades inflamatorias intestinales, pero como anestésico bien poco utilizado. Más que nada lo ocupan como para la ansiedad por separación, los viajes, previo a visitas a las consultas veterinarias, pero está la posibilidad ahora de usar, usar CBD o CBD con THC para bajar la cantidad de anestésico, así que maravilloso. Y maravilloso que sean tan similares las patologías intestinales del perro y humano también. Sí, es impresionante, impresionante. A mí me interesa mucho el tema y la investigación me motiva, N, así que en eso estamos. Yo creo que hay que investigar mucho al respecto porque uno puede de alguna forma también contribuir, obviamente, para nuestros pacientes, pero también ayudar de alguna forma a que se sepa más, te fijas, y que se puedan hacer otras cosas que no se pueden hacer en seres humanos quizás, para poder investigar en el área humana, que es enfermedad bastante complicada. Súper. Hoy en ese sentido, bueno, yo quisiera rescatar un poco el ARMA. Nosotros partimos con un laboratorio que partió siendo humano, después partimos como la parte veterinaria hace 2 años, y la verdad es que teníamos solamente recetario magistral, teníamos la posibilidad de hacerlos preparados en la farmacia, preparados con CBD, distintos miligramos, y THC, miligramos bajitos, lo que nos permite la ley. Y hoy en día tenemos esta posibilidad de tener este producto terminado, que nos ha facilitado un montón la terapia. Ahí tenemos de los productos el aceite de perro, aceite de gato, de 2,5% y 1% el de perro y de gato respectivamente. Y también las gomitas de triptofano, que son maravillosas para bajar la ansiedad, y también se pueden utilizar preanestésicos. Y también, por ejemplo, perros que tienen prurito, etcétera, también andan muy bien. Quiero saber si es que hay alguna pregunta. No sé, Felipe, si tú estás viendo las preguntas. ¿Alguien tiene levantada la mano? La otra vez te acordé que están todos silenciados y nadie pudo preguntar nada por un problema técnico. Pero ¿pueden enviar mensajes? A ver, voy a tratar de modificarlo acá a ver si... ¿Quién está con la mano levantada? Puede dejar de compartir, doctora, y ahí vamos a ver más gente en la... Ok, ahí está. Dejar de presentar. Ahí sí. Bueno, por mientras puedo hacer una pregunta yo. Claro. Por ejemplo, en el caso que tú tuvieras no sé, un pastor alemán con enfermedad inflamatoria, que ya fue tratado con antibióticos, fue tratado con corticoides y mejoró, pero sigue con estos episodios intermitentes de diarrea, por ejemplo, y con muy baja de peso. ¿Cómo tú tendrías la aproximación clínica? ¿Qué usarías con respecto Mira, yo creo, sí, yo creo que habría que partir de alguna forma, depende de la evolución del cuadro y del estado del paciente. Yo creo que optaría por una biopsia, o sea, una endoscopía directamente del tejido, para ver la forma que hoy en día se pueden hacer las biopsias a través de una guía, digamos, ecográfica, poder sacar también una muestra, o bien a través de endoscopio y hacer un estudio, yo creo que directamente de la zona, ojalá tomar varias muestras, y poder descartar la última opción, que es aquellos perros que responden a inmunomoduladores. Porque en realidad cuando uno recurre a inmunomoduladores ya sabe que finalmente son fármacos que van a producir problemas, digamos, colaterales que son bastante severos de poder moderar. Entonces, si ya no respondió digamos, faltaría todavía por descartar esa posibilidad, no respondió a cambios de alimentación, no respondió al uso de corticoides, y ya no nos va quedando más que usar inmunomoduladores. Pero para eso hay que estar muy seguro, hacer nuevamente un análisis un hemograma, digamos, completo, para poder ver también la respuesta inmunitaria que vaya a tener ese paciente, y finalmente recurrir a las biopsias. No sé si una biopsia excisonal o de alguna forma sacar directamente tejido de la zona que está afectada. Y antes de eso, tener digamos, la certeza absoluta
del diagnóstico para poder después de eso finalmente nos va a quedar inmunomoduladores y obviamente yo por supuesto que optaría también con complementos de quizás un broad spectrum podría ser o a lo mejor ¿cómo se llama? Un CBD asociado, aunque sea una baja cantidad de THC, un 0,02, que es la que nos permite la ley, pero sabemos que aunque sea muy bajito, también, digamos, de alguna forma puede ser útil. Claro, además en ese caso, generalmente estos pacientes son flacos. Entonces hay que tratar de que sigan comiendo, que tengan apetito y también el THC hace eso, que aumenta también el apetito. Exacto, claro. Hay una pregunta de Vale, Vane. Ureta. Dice, tengo la duda si se debe usar con precaución en pacientes con problemas hepáticos las gotitas con cannabis. Mira, siempre pregunta, la persona siempre ha tenido ese mismo cuestionamiento. Yo creo que para que uno diga, la verdad es que no está permitido usar este tipo de sustancias fitocannabinoides cuando realmente el hígado está en condiciones muy deplorables. De hecho, incluso se ha visto que es beneficioso habiendo ciertos procesos en el hígado con cierta cantidad de enzimas hepáticas, no digo fosfatasa alcalina porque siempre aumenta, pero pudiera haber algún compromiso hepático ya un poco más complejo y generalmente el paciente responde súper bien. No hay que asustarse con eso, yo creo que hay que partir con dosis baja, titulación, los pacientes generalmente responden bastante bien. Incluso yo he tenido pacientes con problemas ya más graves, como algunos tumores, bueno, ya finalmente uno opta por un uso compasivo, pero en general el hígado de alguna forma es capaz de metabolizar y excretar, aunque un poco más lentamente, y el paciente se beneficia con los tratamientos. Sí, lo que se puede hacer también, que yo hago bastante, es si está polimedicado el paciente, separar la toma. Por ejemplo, no dar cannabis al mismo tiempo con los otros medicamentos, separarlo un par de horas también puede ser, Claro, para tratar de sobrecargar tanto el hígado. claro, sí, pues en general son polifarmacias esos pacientes, entonces uno siempre opta por digamos, dividir las tomas, ojalá unas 3 veces al día y separarlos para que no sea tal cantidad de medicamentos, eso es verdad. Y también se opta por, bueno, alimentación de distintos tipos, que hoy en día existe, alimentos húmedos, secos, también especialmente para pacientes que tengan problemas hepáticos, ayuda muchísimo. Regular la microbiota, mantener también, ¿cómo se llama esto? Probióticos, prebióticos, etcétera. Eso ayuda también bastante. Tengo otra pregunta que dice, ¿puede usarse este aceite de CBD en pacientes pediátricos? ¿Desde qué edad está indicado su uso y si se puede usar en embarazo y lactancia? Esa es pregunta más delicada. La verdad es que, bueno, sabemos que todo lo que ingresa a la madre va a entrar al feto, ¿cierto? Y que obviamente el sistema endocannabinoide también tiene que ver con la regulación de las funciones metabólicas y endocrinas de ese feto. La verdad es que yo creo que depende en qué etapa de la gestación, no hay mucha investigación al respecto, yo creo que muy poca, por razones obvias. Quizás ya en las últimas etapas de la gestación, si realmente eso justifica, yo pienso que sí. No sé si ya pudiera aclarar la pregunta que se refiere a que algún tipo de patología específica en cachorro, algo así, o más bien enfocado hacia la madre. Ahí vemos que dice Jimena. Yo personalmente en preñadas nunca lo he ocupado y trato de no usar THC en pacientes que están en desarrollo porque igual hay mucho receptor del THC en la corteza prefrontal, entonces igual puede haber, o sea, en humanos se sabe que hay interacciones ahí, puede disminuir el desarrollo de algunas partes de la corteza y en perros no hay información, entonces No. por principio precautorio, yo trataría de no ocuparlo antes del año y medio, tal vez, ¿cierto? Sí, yo creo que eso depende también de la raza, porque como depende del tamaño del animal, también es digamos, el momento en que alcanza la madurez. En individuos más pequeños puede ser que sea antes, te diga, que un animal que es de talla más grande. Pero en general no sé si se refería a ella a alguna enfermedad en particular de una hembra preñada o no, porque en realidad estudios yo no he visto, honestamente. Pero pienso sí que al final de la gestación, cuando ya está prácticamente, aunque sí, los órganos están bastante maduros en general, si es que se justifica realmente, obviamente, quizás poder emplearlo pensando que a lo mejor la madre tenga un mal pronóstico, no lo sé. Si pudiera precisar un poco más la pregunta. Y también Blanca Jimena dice, ¿tiene CBD o THC alguna afinidad por el mismo receptor, por ejemplo con Meloxicam? ¿Se tiene que dar la misma hora o con una hora de diferencia?
No, la verdad es que los receptores no tienen mucho que ver, son totalmente distintos. Te fijas, un AINE, el meloxicam, ¿cómo se llama? La actividad que tiene que ver es más bien, tiene que ver, bueno, em, en el tema, ¿cierto?, de la inhibición, de la posible inhibición de las COX en ese sentido, y también tiene que ver con el proceso nociceptivo en sí. Em, ¿Se pueden dar juntos? Por supuesto que sí. Yo creo que bajando las dosificaciones, especialmente de meloxicam, aunque sea un AINE bastante conservador y muy noble, en general, si uno lo mantiene por un tiempo relativamente, digamos, regulado, no hay ningún problema. Digamos, no influye en forma negativa el uso concomitado de ambos fármacos, para nada. Claro, también se puede dar junto con pregabalina, o trazodona también se puede utilizar. Sí. Jennifer dice, buenas para pacientes juveniles con fracturas recientes, dolor cuando hay frío y conductas muy nerviosas. ¿Qué me recomendaría? Gracias. Mira, la verdad es que yo por lo menos personalmente uso CBD en las distintas formulaciones, específicamente más bien en los cuadros crónicos. En los casos de los animales más jóvenes, el caso, por ejemplo, de procesos de tipo ansiedad, así como demasiado intenso, quizás en algunos casos puede ser más bien, digamos, justificado. Pero cuando se trata de dolor crónico, ahí sí, ¿te fijas? Pero en general, animales más jóvenes, yo creo que las áreas son principalmente, no dan tanto dolor porque tenemos bastante tipo de manejo farmacológico en ese sentido, y de alguna forma podría ser preventivo quizás, ¿te fijas? Antes de un proceso, por ejemplo, de cirugía, ¿ya? Como lo que yo les había planteado en la investigación. Yo creo que eso más bien control de ansiedad, control del dolor agudo. La verdad es que hay investigación que dice que el dolor agudo en general no es un dolor muy bien manejado con este tipo de productos, más bien en el área crónica. Ahí Jimena dice, la pregunta era enfocada hacia la madre. Ya, pero específicamente por alguna patología de la madre. Si la madre, por ejemplo, está siendo tratada con la enfermedad intestinal crónica y surge un embarazo. Ah, no, eso es distinto, no. Yo creo que ahí habría que ser más conservador porque en realidad, bueno, cualquier fármaco que ingrese al organismo de la madre va a afectar de alguna forma al feto, ¿cierto? Es más complicado, ¿ah? Bastante más complicado una hembra que está preñada y que no responde, por ejemplo, a alimentos. El uso de corticoides se hace también bastante contradictorio en ese sentido. Yo creo que a lo mejor podría ser intentar, aunque eso todavía está en términos experimentales, porque no lo he visto nunca publicado, de alguna forma niveles de CBD podría ser en concentraciones bastante bajitas. Y ¿cómo se llama? Esperar hasta que la perrita ya tenga su parto y finalmente la podamos tratar y diagnosticar de buena forma y de alguna forma hacer un equilibrio quizás entre cannabinoides y fármacos. Pero mientras esté preñada se produce un problema, o sea, es una limitante muy grande, muy grande. Así Nada es. contra el TCP, pero CBD quizás podría ser, pero no lo he visto nunca publicado, honestamente. No, yo tampoco. No hay información al respecto. No. ¿Alguna otra pregunta? Les voy a dejar mi correo. Yo hago unas charlas introductorias a cannabis, no tan complejas como la de la doctora hoy día, bastante más sencillas de cómo ocuparlo, en qué caso ocuparlo, una vez al mes online, y también si quieren una visita a clínicas también lo hago. Ahí está mi correo. Si tienen alguna duda también, y creo que están todos los que están presentes en el chat del WhatsApp, donde les voy a enviar más información con respecto a los productos. Y cómo se utilizan, cuánto valen, etcétera, etcétera. No sé si hay alguna otra pregunta más. Parece que no. Bueno, cualquier duda que tengan, me la hacen a llegar a mí, yo puedo preguntársela a la doctora Silvia, y de repente lo que podríamos tratar de hacer es, a lo mejor compartir algunas publicaciones, ¿podría ser? Sí, por supuesto, claro que sí, Súper. encantada, no hay Ahí yo se las problema. mando después al WhatsApp general que tenemos. Ok, Ya, bueno, muchas gracias, la doctora Silvia, estuvo muy a usted, interesantísima. qué bueno, me alegro. Harta convocatoria, qué rico tener hartos veterinarios aquí. Sí, Lo que necesiten ustedes, estamos acá para ir ayudándolos
a lanzarse en esta terapia que a veces da un poco de susto, porque hay mucho paradigma todavía, hay miedo, y la verdad es que cuando uno parte trabajando con cannabis, tiene unas sorpresas muy bonitas, especialmente con los perritos viejos. Yo principalmente trabajo con perritos viejos y la verdad es que es increíble cómo mejora la calidad de vida, así que los invito a lanzarse a utilizar medicina canábica y cualquier cosa, entonces estamos aquí para ustedes. Perfecto, muchas gracias, me encanta. Súper buenas noches. Muchas gracias, que estén bien, chao, chao. Gracias, Silvia. Chao. Chao, nos vemos.